Muy buenos días tengan ustedes, queridos hermanos. Hoy quiero compartir con ustedes en algo personal, una historia en lo que personalmente yo batallé por muchos años, ya estando dentro de la iglesia, ya habiendo creído por muchos años en el Señor. Y la culpa de todos los errores que yo había cometido me perseguía, no me dejaba en paz. Yo no podía sentirme libre en servir al Señor, en hacer algo para el Señor, porque siempre en mi cabeza estaban esas cosas, esas bajezas, esos pecados, esas faltas que yo había cometido en el pasado. Todo ese daño que tal vez a otras personas y a mí misma yo me había hecho. A diferencia de Pablo, vemos que Pablo en Primera de Timoteo, el capítulo 1, él comienza en el versículo 12 dando gracias, dice, a aquel que lo fortaleció, aquel que lo perdonó por su gracia sobreabundante. Y dice, el versículo 13, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia e incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue mucho más abundante, con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Nosotros sabemos el tipo, dice, de blasfemo, de injuriador, de pecador que Pablo fue. Yo me imagino que hizo tantas cosas más que todavía no las podríamos saber nosotros. Y leyendo esto yo pensaba, si Pablo aceptó la gracia de nuestro Señor Jesucristo, él aceptó el perdón, él aceptó que su misericordia, su gracia es mucho más abundante que todos nuestros pecados. ¿Por qué nosotros no recibimos esa misma gracia sobreabundante para el perdón de nuestros pecados, de lo que cometimos en el pasado? Nosotros somos libres viniendo al Señor. No debemos de vivir con esas culpas, con esos errores. Entonces, acerquémonos a Él, tomemos la libertad, tomemos su gracia sobreabundante, como lo dice aquí en su palabra. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos es esta. Todos recibimos cuando nos acercamos a nuestro Señor Jesucristo esa gracia, ese perdón sobreabundante para nuestros pecados. No hay nada que Él no pueda perdonar de nuestro pasado. Solo tenemos que entregárselo, reconocer y por fe, dice, por fe y amor aceptar y reconocer que Él es suficiente y que somos libres en Cristo Jesús para servirle. Somos libres de esos errores, de esas faltas, de esas culpas que siguen rondando en nuestra cabeza y que a veces no nos dejan libremente servirle a Él. Él no se acuerda de ellos. Solamente tenemos que venir en un corazón sincero, genuino, en un arrepentimiento y humillarnos delante de Él y reconocer que es por su gracia y no por nada que nosotros podamos hacer o hayamos hecho o vayamos a hacer. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el amor de Dios Padre nos acompañe siempre.